Buenas, ¿cómo están todos? Dios les bendiga. Bueno, empezamos este segundo video y continuamos con el programa de homilética básica. ¿Sí? Bien, entonces concluíamos en el video pasado de todo lo que es la estructura de un bosquejo y a grandes rasgos recordamos algunas cosas de ella, ¿verdad? Bien, vamos a dar inicio entonces, sin más preámbulo, a nuestro texto, ¿verdad? Vamos a hablar del texto, qué es el texto, su definición y las aplicaciones, de qué manera se aplican y cómo se dividen, ¿ok? Entonces, iniciamos. El texto, usted se puede preguntar, ¿qué es el texto? Ah, que el texto es el que está en la Biblia, ¿verdad? Sí, pero recuerden que el texto también puede estar en cualquier documento, ¿verdad? Es un texto, sigue siendo texto. Obviamente que nosotros como predicadores nos vamos a basar no en cualquier texto. Nosotros no nos vamos a parar en un púlpito a hablar de un libro X o de una situación X, ¿sí? No es hablar de nuestra vida, no es hablar de testimonios, sí, lógico, que nosotros tenemos muchos testimonios que pudiésemos exponer en una disertación, ¿verdad? Pero no se trata de llevar nuestra vida, de llevar que la gente pueda pensar en un momento dado que estamos hablando desde nuestra vida, de nuestra situación, de nuestras cosas, y lo hemos visto en algunas ocasiones, ¿no? Sino que todo el mundo siempre, nuestras palabras deben de llevarlo a nuestro Creador. Siempre, siempre las palabras nuestras deben ser guiadas o guiar a las personas a nuestro Salvador. ¿Ok? Así que nuestro texto obviamente va a estar centrado en la palabra del Señor, en la Biblia. Entonces, el texto, por definición, es aquella porción de la Biblia que bien sea breve, pequeñita, o bien sea extensa, muy grande, ¿verdad? Usted puede usarla y le sirve como la base. Entonces, es la porción de la Biblia que bien sea breve o extensa en la cual el predicador deriva o fundamenta el tema de su sermón o de su exposición o de su predicación, como más le guste, da lo mismo, ¿verdad? Entonces, eso es importante que usted se lo aprenda, de que todo va a estar fundamentado ¿en qué? Va a estar fundamentado en la palabra del Señor. Todo debe estar fundamentado. Todo debe tener su base bíblica. De lo contrario, entonces no seríamos predicadores de la palabra del Señor. ¿Ok? Entonces, ¿qué es nuestro texto? Una porción de la palabra, una porción de la Biblia, que puede ser pequeña, que puede ser grande, pero que es la base fundamental de nuestra predicación. Eso es el texto. ¿Sí? Ahora, ¿cómo seleccionamos el texto? Usted tiene muchas formas de seleccionar un texto, ¿sí? Y aunque que se sobreentienda que no necesariamente puede ser un texto, porque puede ser en cualquier libro o cualquier cosa de la vida en el que esté la palabra escrita, ¿verdad? Pero lo voy a omitir de aquí en adelante, ¿sí? Cuando hablo del texto ya sabemos que es un texto bíblico, ¿ok? Bien, seguimos. Entonces, y aunque podemos utilizarlo en muchas formas, y la verdad es que las formas de interpretar, las formas de usar un texto son casi que infinitas. Cada vez usted ve formas diferentes y formas nuevas y todas son válidas, siempre y cuando se utilicen dentro del contexto homilético, ¿verdad? Entonces, puede ser de forma infinita. Vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, usted puede seleccionar un texto. ¿De qué manera lo selecciona? Oiga, un texto que a usted le guste. Es una manera de seleccionarlo. A mí me gusta hablar de Juan 3:16. Un texto que a usted le gusta y usted quiere hablar de Juan 3:16. ¿Cómo lo seleccionó? Por su gusto. Nadie le puede decir que no. Usted lo seleccionó por su gusto y es totalmente, ¿qué? Valedero. ¿Sí? Segundo, sí, vamos a hablar de unos cuantos porque
como ya les digo, por tiempo y espacio no podemos nombrar, pero es una forma infinita de que nosotros veamos la selección de textos. Así que, segundo, debe seleccionar el texto que mejor exponga el tema. Eso sí es muy importante. Pero usted, sobre todo cuando las personas hacen sermones temáticos, usted debe de saber, usted debe de extraer de la Biblia un texto que vaya acorde a ese tema que usted ha traído. ¿Por qué? Más adelante lo vemos, aunque ya ustedes les adelanté bastante cuando estábamos en clase, que el tema como tal se origina ¿dónde? Se origina en un caso o una situación o una vivencia, ¿verdad? Algo que sea de la vida cotidiana. Ahí sale o nace, por lo general, no siempre, también puede salir de la Biblia, pero por lo general sale de una vivencia. Y luego usted tiene que encontrar un versículo en la palabra del Señor que vaya acorde y que identifique por completo lo que usted quiere transferir en ese mensaje textual, temático, ¿verdad? Entonces, como nuestro base es la palabra bíblica, nuestras escrituras, por tanto, debemos de ser muy cuidadosos en el momento de seleccionar ese texto, ¿verdad? Ustedes se han dado cuenta, no necesito decir mucho, de que algunas veces estamos en una predicación y vemos que hay un texto, lo que los homiléticos nombramos como un texto pretexto, o sea, un texto que si bien puede ir a favor de una de las partes de lo que estamos exponiendo, no abarca todo lo que estamos exponiendo, ¿verdad? Por tanto, es como si necesito poner un texto y lo voy a poner. La idea no es esa, la idea es que el texto sea, ¿verdad?, quien le diga a la gente que ese tema que yo estoy desarrollando es 100% veraz a la Biblia y lo que se está viviendo es consecuencia de lo que la palabra nos está enseñando. ¿Ven cómo cambian las cosas? Entonces es importante que usted cuando vaya a desarrollar un bosquejo temático tenga muy en cuenta cómo seleccionar ese bosquejo, ese texto. ¿Ok? Seguimos. Tercero, el texto debe expresar por sí solo lo que nosotros queremos decir. Y ahí reiteramos, ¿sí? En cualquiera de las formas en que se pueda derivar un bosquejo, ahorita estamos simplemente hablando llanamente de homilética y de cómo tomar un texto bíblico. No sabemos de qué manera se va a desarrollar, aunque ya ustedes están avanzados y ya saben cuál es el camino, ¿verdad? Que lo hemos estado viendo, pero en estos momentos estamos ahí en cero, ¿ok? Entonces, si usted desarrolla el texto en cualquiera de sus formas, usted se va a dar cuenta que el texto debe de hablarle a la gente. No es que yo voy a hablar de salvación, ¿verdad? Y me voy a un texto que no tiene nada que ver con salvación, que habla, por ejemplo, del diezmo. ¿Qué le habla uno del otro? Y yo trato de meter de que es que si damos entonces, o sea, no. Hay textos que hablan para el diezmo y hay textos que nos hablan exclusivamente de salvación y otros nos hablan de lo que es la parte ministerial y todo esto, ¿verdad? Entonces, cada uno de los textos tiene que ir acorde a lo que nosotros vamos a desarrollar, ¿ok? Que dije 3, vamos al 4. Se debe seleccionar un texto claro, comprensible, que contenga un pensamiento completo de lo que se ha de predicar. O sea, no es que, como le dije hace un momento, que vamos a tener un texto en el que solo nos habla de un aspecto del tema, no tiene que incluir todo lo que nosotros vamos a desarrollar. Por eso es que se habla de que primero se busca el texto, ¿de acuerdo? Vimos en clase, y reitero esto, la manera de conseguir el texto, ¿cuál es? Por inspiración divina, porque todos los textos deben ser por inspiración divina, ¿verdad? Pero a veces usted empieza a orar
y a buscar un texto bíblico y no le llega. Y usted tiene que analizar y ver muchas cosas. ¿Qué es lo que usted principalmente ve? Lo que usted ve es, número uno, memorice esto. Número uno, para usted escoger o seleccionar el texto, primero, recuerden lo que les decía, primero tienen que saber a qué auditorio ustedes le van a hablar. Si yo le voy a ir a hablar a niños, yo no puedo venir a hacer una prédica del pecado no puedo ir allá. Yo tengo que ir a una prédica que sea acorde a un niño. O si yo voy a ir a un lugar, ¿sí?, donde, por ejemplo, la Grey va a ser empresarios panameños, ¿usted qué va a hacer? Si usted va a ir con frases vagas, bajas. No, usted va a tratar de ir con un sermón acorde a los empresarios, un tema que vaya acorde a ellos. O sea, la clasificación del escenario en el que nosotros tenemos nos lleva a nosotros a pensar qué tipo de mensaje vamos a llevar. Y para seleccionar ese tipo de mensaje, ¿a dónde tenemos que irnos? Primeramente, a la selección del texto. Si no tenemos una buena selección del texto, no tendremos una buena prédica o no tendremos un mensaje bien fundamentado en la palabra del Señor para transmitir. Y recuerden que el Señor sustenta su palabra. Amén. Recuerden eso. El Señor sustenta su palabra. Usted dirá, que el Señor no me sustenta a mí. Claro, sí te sustenta a ti. Pero cuando tú estás hablando, el Señor dice, no es lo que tú digas, no es lo que tú trates de expresar con tus palabras, no es lo que tú, yo entendí tal cosa de la Biblia y eso es lo que yo voy a predicar. No, lo que el Señor va a sustentar en ese momento es su propia palabra. Por tanto, debemos de tener muy presente de a quién vamos a dirigirnos. Ya le dije dos, le dije los dos tipos de auditorio. ¿Puede haber otro auditorio? ¿Qué otro auditorio puede haber? Piensen un poco, ¿qué otro auditorio puede haber? Ya vimos dos. Vimos que pueden ser niños, vimos que pueden ser personas ya de otro tipo. Pueden ser personas, ¿verdad?, no convertidas, como cuando vamos a una campaña, por ejemplo, sí, usted le va a hablar ahí más que todo a personas no convertidas, y el mensaje a esas personas no convertidas no es el mismo mensaje que usted va a dar en un auditorio donde todos son convertidos, en donde todos necesitan un alimento diferente. Entonces, pudiésemos hablar muchísimo sobre esto, pero bueno, vamos a continuar. Lo más importante aquí es que para seleccionar nuestros textos debemos de tener en cuenta a quién le vamos a hablar, ¿verdad? ¿A quién le va a hablar el Señor? Me bajo, me subo, me quedo en el medio, me voy para un lado, me voy para el otro. ¿Qué hago? La única manera de saber es, si usted lo invitan a un lugar, lo más prudente es que usted le pregunte a ese pastor que lo invitó a algún lugar, o si usted lo va a hacer en su iglesia, ya usted sabe cuál es el tipo de audiencia que tiene allí, ¿verdad? Ese es uno, ese es el primero. El segundo, ¿cuál sería el segundo? Si ya usted sabe cuál es la grella que usted le va a hablar, ahora usted necesita saber de qué adolece esa grey, cuáles son los problemas por los que está pasando esa grey, ¿verdad? Usted necesita saber, y eso es muy fácil de saber, no necesariamente tiene que preguntárselo a todo el mundo, o usted en su iglesia, usted tiene un auditorio, sí, pero son personas que usted conoce, y esas personas que usted conoce, usted sabe cuáles son las problemáticas, cuáles son las cosas que están viviendo, por qué estas necesidades están pasando. Pero ojo, aquí hay una línea muy delgada. No es utilizar el cómo escojo un texto para llevar un mensaje de Dios que bendiga a todos, que utilizar el conocimiento que yo tengo acerca de un hermano, de una hermana, para exponer una palabra
la cual realmente lo que yo voy a hacer es dejar en vergüenza a un hermano o hermana, ¿verdad? Porque estoy mostrando todos los problemas que ellos tienen, inclusive a veces hasta en ese afán de que el Señor se glorifica y todo lo demás. ¿Qué hago? Lo que hago es que estoy degradando una amistad, estoy degradando el pensamiento, perdón, de las personas que aún conocen de ese caso. ¿Y usted qué está haciendo? ¿Está bendiciendo? No. Entonces, ojo, es importante en este segundo punto de que usted hable con las personas mostrándole en forma genérica cómo las personas pueden, ¿sí?, salir adelante o salir victoriosos con un mensaje que usted le da, ¿verdad?, que fue extraído de la Biblia, sin tocar absolutamente a nadie, sino que a todos por igual esa palabra los bendiga. Espero haberme hecho entender, ¿verdad? Y no se cometa un error que estoy tratando de evitar. ¿Ok? Entonces vamos ¿por qué? Por el segundo, no vamos al tercero. A ver, en el tercer caso, o este es el cuarto caso, ¿verdad? Ok, el tercero o el cuarto. Lo importante es que aquí usted debe saber que nuestro texto bíblico debe de exponer la verdad bíblica en una forma positiva. ¿Ha visto usted algunas veces que algunas personas hablan de la Biblia, hablan de sucesos, de casos, de historias bíblicas y se centran en los aspectos negativos? Ejemplo, van a hablar de la vida de Abraham y muestran los aspectos negativos porque quieren identificar a ese pueblo con los aspectos negativos, pero posterior a eso no hacen una buena limpieza de todo lo que dijeron, sino que concluyen de una manera en que la gente lo que queda en ello es las desobediencias. Sabemos que Abraham es el padre de la fe y sabemos que de ahí derivamos todos nosotros, ¿verdad? Pero sí, cuando leemos la palabra nos vemos que habían aspectos positivos y negativos. Pero ¿para qué yo voy a escoger los aspectos negativos? Si de aspectos negativos estamos todos ya llenos y no queremos saber. O sea, usted no quiere saber ni que le muestren su problema, ni que le enseñen el de otra persona. Usted lo que quiere ver es que Dios tiene preparado para usted, ¿qué cosa? Oiga, paz, oiga, esperanza, fe, amor, confianza. ¿Sí? O sea, hay tantas cosas hermosas que Dios nos muestra en las Sagradas Escrituras que nosotros para qué vamos a seleccionar textos negativos. Que en algún momento de la vida lo vamos a hacer, sí, pero hágalo cuando tenga un amplio dominio, ¿verdad? Usted sea un predicador que ya tiene mucha experiencia. En esos momentos ya usted puede de pronto tocar algunos temas, ¿verdad? Y usted siempre sabrá, ¿sí?, que los temas negativos que se puedan tocar en algún momento específico, ¿verdad?, serán cortos para demostrar algo grande que va a ser lo general, que al final usted se tiene que cerciorar de que el aspecto negativo no quede en la mente de la persona, sino al contrario, todo lo positivo, ¿verdad? Entonces, es importante saber eso, ¿ves? Entonces, vimos ¿qué cosa? Vimos el texto, que es el texto, y vimos algunas formas de que nosotros pudiéramos seleccionar o extraer de la Biblia algunos textos que vamos a utilizar en nuestro mensaje, ¿verdad? Ahora vamos a ver cómo se utiliza el texto, ¿sí? El texto, usted puede tomar un texto, por ejemplo, yo tengo un par de textos aquí que usted puede bien buscarlos y leerlos, usted puede tomar referencia, en fin. Lo importante es que, por ejemplo, si usted se va a Romanos 5:8, usted puede leer en la Reina Valera 1960, que dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros,
en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, ¿verdad? Usted puede tomar fragmentos de ese versículo, usted puede llevarlos por palabra y en esto hicimos bastante hincapié en clases, ¿se acuerdan? Cuando veíamos cómo tomar y extraer ese pensamiento, que podíamos hacerlo. ¿Por qué forma podíamos hacerlo? Podíamos hacerlo por el texto general, podíamos hacer por fragmentos del mismo texto, ¿verdad? Por la idea principal del texto, porque usted puede leer un versículo, dos versículos, tres versículos, usted puede leerlo y entre ellos saca una idea central. Entonces hay una frase y hay una idea que son centrales, que usted puede hacerlo o por la frase o puede hacerlo por la idea central, ¿verdad? Y obviamente por el mismo texto, el desarrollo del mismo. Entonces, en este caso estamos viendo el tema que lo estamos tomando por fracciones. Usted bien pudiera decir en Romanos 5:8, el texto mío habla de Cristo murió por nosotros. Usted no tomó todo el versículo, usted tomó una parte de él. Si usted quiere, hubiera podido tomar una pequeña parte. Por ejemplo, dice, Dios muestra amor para con nosotros. Usted pudiese bien tomar ese texto y desarrollarlo. Dios muestra su amor para con nosotros, ¿verdad? En que siendo aún nosotros pecadores. Entonces, también hay otro que pudiéramos sacar, que lo acabamos de ver, que Cristo murió por nosotros. ¿Ven? Salieron del mismo versículo y usted puede hacer dos mensajes diferentes, ¿sí? O puede hacer de los dos un solo mensaje, ¿verdad? Entonces es como utilizando el texto por fragmentos, ¿verdad? Por fragmentos. Eso, los homiléticos cambiamos mucho los nombres. Ustedes van a encontrar en textos homiléticos nombres diferentes, pero al final cuando usted lee se da cuenta que estamos hablando de lo mismo. Porque, bueno, nos gusta enredarnos la vida. Vamos a decir que ese es el motivo. Ese es el motivo. Esta gente está tan que quiere cambiar todo, quiere cambiar el mundo, quiere cambiar todas las cosas. Vamos a verlo desde ese punto de vista. ¿Ok? Entonces, vamos a ver otro segundo versículo. Vámonos, por ejemplo, a 2 de Timoteo 4:7. 2 de Timoteo 4:7 dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. 2 de Timoteo 4:7. ¿Y qué dice? Usted puede decir, por ejemplo, mi mensaje, mi texto es, he peleado la buena batalla. Usted puede hablar de la pelea, del boxeo, del no sé qué, de la batalla, de todo lo que usted quiera. Hasta puede traer textos de otro lado que hablen de la batalla, todo lo que usted quiera. Pero ¿de dónde extrajo eso? Sí tiene un fundamento bíblico. ¿Cuál está? 2 Timoteo 4:7. Y usted puede hablar y de aquí puede derivar y sacar. Y vamos a seguir mostrando la manera en que usted deriva todo eso y saca un mensaje digno de que el Señor y los ángeles vayan a escucharlo. Gloria a Dios. Así que seguimos. Alguien por ahí me dijo, no te digas tanto amén porque no estás presente con ellos. ¿No? Pero no importa, a mí me encanta decir gloria a Dios y amén. Así que seguimos. Y ya vimos lo que es el texto y vimos formas de utilizarlo y de extraerlo, ¿verdad? Bien. Ahora vámonos a la clasificación. Fíjense que cuando tenemos todo el texto, o sea, como el texto es la base, ¿verdad? Ahora nosotros podemos decir que el texto también se clasifica, aunque más adelante vamos a hablar acerca de la clasificación completa de ello, ¿sí? Les adelanto que de aquí, si yo tengo el texto y el texto es el que manda, hay maneras de que yo regule esto, ¿sí? Porque que yo puedo hablar del texto, amén, claro que sí se puede hablar del texto. Y para eso es que estamos, para hablar del texto bíblico. Pero, ¿ahora qué hacemos con él? ¿Sí? Para que nosotros no nos enredemos tanto la vida, ¿sí? Homilético, tú sabes. Para no enredarnos tanto la vida, lo que vamos a hacer es que los vamos a clasificar. ¿Cómo los clasificamos? Sencillo. Usted toma versículos bíblicos que me hablen un versículo, dos versículos, tres versículos, y de pronto hasta 4 versículos, ¿verdad? Hasta 4 versículos. Por lo general, hasta 3 versículos. Y si yo tengo esos 3 versículos y de ahí
y solo de ahí, no me salgo de allí. Tienen que ser esos 3 que yo tomé, esos 2, ese un versículo que tomé, ¿verdad? Me tiene que proveer de toda la información para yo desarrollar mi mensaje. Entonces, a eso le llamamos que ese es un bosquejo textual. Ojo, un bosquejo textual. El bosquejo textual me dice que es de un libro, de un capítulo, de un lugar en la Biblia específico, que vayan 1, 2, 3, medio versículo, ¿verdad? Que vayan encadenados y que me otorguen un mensaje. A eso le llamamos sermones o bosquejos o predicaciones textuales. ¿Ok? Textuales. Cuando usted ve que un predicador habla Juan 3:16 y no se sale de Juan 3:16, ese fue un sermón ¿qué? Textual. ¿Ok? Fíjense, ya lo estamos clasificando primero. Segundo, la segunda manera de clasificarlo es que, ok, yo tengo, ya yo sé que yo tengo hasta 4 versículos, pero cuando me paso de ahí de los 4 versículos, ya entonces yo puedo decir, ok, me voy a pasar, pero si ya me pasé, me puedo ir hasta un libro. Yo puedo agarrar el libro de los Salmos, yo puedo hablar de primera o segunda de Timoteo, o el libro de Juan, o el libro, o las cartas, o alguna de las cartas del apóstol Pablo, o cualquier libro, o cualquier carta que yo tome allí, ¿verdad? Una, y hable de todas ellas, de todo su contenido, no importa los versículos que estén aquí, allá, esto, lo otro, sigue siendo del mismo libro, ¿verdad? No me voy a salir de ahí, no me voy a salir de ahí, estoy en un capítulo o en un libro. Entonces a esto yo le llamo, bueno, no lo llamo yo, a esto se le llama un bosquejo, un sermón o una prédica expositiva. Yo sé que usted sabía. ¿Sí? Es un mensaje expositivo. Estoy exponiendo la palabra del Señor, un capítulo, y sobre ese capítulo en general desarrollé, o en un libro lo agarré y lo desarrollé, y eso es expositivo. ¿Okay? Ya sabe, cuando usted escucha a su pastor, cuando usted escuche en la televisión, en la radio, alguien que empieza a hablar y habla, y usted ve que no se sale de un libro, no se sale de un capítulo y está allí, usted sabe que es expositivo. Ahora, vámonos a un tercero y último en la clasificación, en la ramificación que se utiliza, porque de ahí es la base y se derivan muchísimas formas y ceremonias totalmente diferentes, narrativos, expositivos, pero un mundo de predicación. Pero estas son las bases, las tres. ¿Y cuál sería la tercera? El sermón temático, ¿verdad? ¿Y cómo es el temático entonces? El temático es que yo puedo agarrar de cualquier parte de la Biblia, de cualquier parte, ¿sí? O de cualquier libro, puedo utilizar fragmentos de un lado, fragmentos de otro, y puedo hacer en conclusión que, ojo, todas esas partes, hablen en común sobre algún aspecto, para que la idea central de cada versículo o de cada texto que usted utilizó no se salga del contexto. Si usted lo hace de esa manera, estará bien utilizado y hablará acerca de lo que el Señor quiere transmitir. No serán sus palabras, sino las palabras del Señor. ¿Ya? Entonces, ¿por qué se le llama temático? Se le llama temático porque usted va a hablar de un tema específico. O bien sea que lo sacó de algunas partes de la Biblia, pero aquí me habla de esto, Oye, esto en conjunto me habla de tal situación de la vida diaria. Y esa situación yo la puedo atacar, ¿verdad? La situación de la vida la puedo atacar con estos versículos bíblicos
y puedo traerle una enseñanza, ¿verdad? Que Dios va a salir glorificado y va a bendecir a muchas personas. Entonces, ya vimos esas clasificaciones que son textual, expositiva, temática. Vimos que el texto bíblico pues es una porción de la palabra del Señor, en la cual puede ser pequeñita, puede ser grande, pero que se fundamenta nuestra exposición en ella. Ese es el fundamento de toda palabra bíblica. ¿Ok? Entonces, vamos a ir ahora a lo que es el tema. El tema. Vamos a ver el tema y posterior a eso vemos el título y luego vemos la diferencia entre los dos porque hay una seria confusión entre esos dos. ¿Ok? De manera que continuamos en el siguiente video.